Hola chicos y bienvenidos a un episodio más de Mentes que Construyen, un espacio donde hablamos de mentalidad, liderazgo y dinero. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo impactan directamente nuestros tres pilares y que mucha gente le huye, y es la estrategia legal. Porque de nada sirve que seas un super líder o que estés facturando muchísimo si tu negocio o empresa pues no está blindada legalmente. Y el día de hoy tengo a un invitado con una trayectoria de más de 20 años que ha ayudado a muchísimas empresas y a muchísimos empresarios a cubrirse legalmente. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Francisco Espinal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Karen, muchas gracias. Qué gusto y gracias por la invitación. No, a ti de verdad estoy muy emocionada por esta plática porque vamos a desmenuzar todo. Pero la verdad es que yo quisiera conocerte un poco más. Así que cuéntame cómo es que Francisco decidió tomar la decisión de estudiar derecho. Ya estuvimos platicando un ratito y de verdad su historia está muy interesante, así que quiero que les compartas a la audiencia cómo es que tomas la decisión de estudiar derecho. Pues mira, la verdad es que fue una decisión un poco dividida. Primero estaba pensando en estudiar una ingeniería, una cuestión de psicología y también derecho, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que me fui más por la parte humana, aunque también siempre me ha encantado la cuestión tecnológica. Y bueno, tuve un muy buen maestro, yo estudié en el CCH Oriente, y ahí tuve ahí la parte de un maestro que me dio derecho, y la verdad es que me encantó su forma de ser. Ahí, digamos, un poquito fue ese primer enamoramiento con el derecho. Decido estudiarlo. Estudié en la anterior, en el Aragón, ahora FES. Y pues ahí ya pasé mi vida académica. Y la verdad es que ahí en Aragón hay mucha gente que se dedica al litigio. Y pues ahí empecé mis primeros años como litigante. Y después de ahí, bueno, ya tuve oportunidad de meterme más al sector educativo, más como representante patronal. Cuando estuve en la UAM, ahí estuve con ellos en el área laboral. Ya después formé parte del Ceneval. Ahí fui director de asuntos jurídicos y pues conocí otros aspectos, y poco a poco se fueron dando oportunidades de empezar a ver esta parte de cómo se daba la vida más empresarial. Estudié mi especialidad en Derecho Empresarial y pues prácticamente ahí fue cuando dije, no, pues esto es lo que me gusta, y empezaron a llegar las oportunidades de asesorar tanto a emprendedores, empresarios, a pymes, y pues poco a poco cada vez me he involucrado más, y pues esto es en lo que estamos. Y vamos a entrar de lleno en materia. Y es que muchos emprendedores ven el área legal como un bombero. O sea, solamente te marcan o les marcan a cualquier abogado por una demanda o una multa. Ujú. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo cambia el destino de una pyme cuando pasa de una mentalidad legal reactiva a una preventiva? Cambia totalmente, mira. La verdad es que eh, es algo común en los empresarios pensar que solamente va a llegar el abogado. De hecho, hay una frase que yo he manejado de el abogado llega tarde a la empresa. Y muchas veces así es, porque inclusive cuando se constituye, pues está el notario, ¿no? Digo, también es parte del gremio de los abogados. Y bueno, se constituye una empresa, si es que en el mejor de los casos se llega a constituir. Y bueno, ya hay ciertas reglas que se siguen, y aún así en su funcionamiento, en su operación del día a día, pues dicen, bueno, cuando llegue el problema, pues ya lo vemos, y a lo mejor contratas a algún abogado, ya sea interno o externo, que puede ser que conozca uno de los temas empresariales. La verdad es que muchas veces no se sabe, es jugártela un poco ahí o un mucho. Cambia mucho el enfoque, porque cuando ya estás con los temas de prevención, pues conoces a la empresa por dentro, quiénes la dirigen, cómo la dirigen, Claro. qué estructura tienen, cómo es su operación, qué problemas realmente tienen o que ya tuvieron, o qué problemas pudieran tener. Y sobre esa parte, si tú haces un buen diagnóstico y te haces una buena diagnóstico y enfoque de riesgos, pues sabes por dónde realmente darle ese enfoque preventivo. Cambia totalmente la perspectiva de una empresa, porque lo que menos se preocupan al final es si va a llegar un problema. Realmente no es una fórmula mágica, pero sí te ayuda mucho a tener tranquilidad. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo.
Existe la falsa creencia de que el departamento legal solamente son para grandes corporativos. ¿Cuál es el riesgo real para una pyme no, o sea, tomar esto en cuenta desde el principio y hacerlo ya justo, como lo comentábamos, cuando ya tiene un problema encima? O sea, no tener la prevención. ¿Cuáles serían los principales riesgos para una pyme que está en crecimiento? Bueno, son muchos riesgos. La verdad es que el riesgo empieza desde que se genera la sociedad, ya sea que esté formalizada o no. Hay riesgos inclusive comerciales, hay riesgos operativos, hay riesgos de protección de intangibles. Entonces son muchos los riesgos que se pueden prever y efectivamente una estructura legal no es exclusiva para grandes corporativos. De hecho, mi propuesta es que tengas una estructura de calidad adaptada a tu empresa como si fuera un gran corporativo, independientemente del tamaño que tenga. Entonces, realmente la prevención de riesgos de una estructura legal es para prácticamente cualquier empresa. Esta parte de adaptabilidad me gusta mucho porque justo cada empresa tiene necesidades diferentes y no es lo mismo una pyme a un gran corporativo, pero que sí existen estas soluciones para que una pyme se proteja desde un principio. O sea, no, yo sí creo que si tú empiezas a tener esta mentalidad de prevención a lo largo del tiempo, pues evidentemente te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Claro, y es que este enfoque debe partir no solamente del tamaño de la empresa, sino inclusive del sector al que se dedica, inclusive muy fácil de la actividad. No es lo mismo una pyme que se dedica a manufacturar a una pyme que se dedica a desarrollo de software, ¿no? Obviamente ahí va a depender de esa parte del riesgo, pero aquí la parte común debes de tener realmente un diagnóstico bien hecho, un plan de acción bien elaborado a corto, mediano y largo plazo, inclusive tener bien previsto cómo vas a seguir viendo con qué prioridad vas a seguir haciendo ese diagnóstico para ir regulando esas actividades, ¿no? Y hablas mucho sobre la estructura contractual. Entonces, en este ecosistema de negocios, ¿cuáles serían los 2 o 3 contratos indispensables que toda pyme requiere para tener un crecimiento saludable? Sí, mira, volviendo un poquito al punto anterior, yo te comentaba, bueno, aquí va a depender mucho del sector y a lo que se dedique cada empresa. Sería un poco complicado decir, hay 2 o 3 contratos base. Por supuesto, está la parte, si es una empresa ya formalizada, pues obviamente los contratos laborales son indispensables, ¿no? Hay que darle siempre tenerlos actualizados, pero vamos a suponer que sea una empresa que no esté constituida como sociedad mercantil, que sea una empresa vista desde el punto de vista económico. Pues dependerá de su actividad, pero vamos a suponer que sea un contrato comercial, los contratos con proveedores, ¿no? Y yo te diría que ahora inclusive no se le da tanta importancia, que la tiene y es muy alta la parte de confidencialidad. Claro, por supuesto. Sí, es muy cierto. Y muchas veces por la prisa, o sea, de que pues todos andamos corriendo, ¿no? Entonces los empresarios también andan corriendo. ¿Qué opinas de estos machotes bajados por internet? ¿Y qué tan peligroso es esto? ¿Y qué detalles sutiles suelen pasarse por alto que terminan costando fortunas? Mira, el contrato bajado de internet en sí mismo no es peligroso, la verdad es que más bien es un contrato que no sirve, ¿no? Muy buen consejo, ¿no? claro. Aquí el punto es, vuelvo a lo que ya habíamos comentado, el punto es saber qué es, cómo es la empresa, a qué se dedica, cómo está su estructura, qué es lo que quiere lograr y realmente qué protección le vamos a dar, porque aquí los contratos van a ser tan variables como la imaginación pueda dar. Obviamente vamos a centrarnos en que deben de cumplir con cierta normatividad, ¿no? Pero también la propia ley regularmente te da amplitud, entonces puedes poner muchas cosas. Entonces aquí la protección contractual yo creo que es fundamental porque te pone responsabilidades, limitaciones, inclusive cómo puedes evitar llegar a un litigio, porque hay solución de controversias que se pueden poner a través de mediadores mercantiles, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con los contratos. A mí es una parte de la empresa que me gusta mucho, la parte contractual. Y en este sentido, pues los contratos son fundamentales
pero también son una gran alternativa de soluciones. Inclusive, te comento un poco algo que muchos no utilizan, hacen el contrato y cuando ya estamos hablando de una empresa ya con sus áreas determinadas, realmente yo lo que hago cuando asesoro es que esta área, por ejemplo, la financiera, va a ser la encargada de administrar y de responsabilizarse de ese contrato porque incide directamente en la operación, en esa parte de operación de la empresa. O van a haber dos o tres áreas responsables de ese contrato, porque no nada más es el contratante como empresa el responsable, o sea, no nada más es el socio o el representante legal, también debe haber otros corresponsables, ¿no? Entonces puede ser muy amplio el contrato y la verdad es que, pues como se dice una frase común, es un traje hecho a la medida, pero también la verdad es que debe ser tan claro que todos lo entendamos, ¿no? Claro, exacto. Y creo que ese acabas de tocar un punto muy fino y es que entiendas el contrato. Si en algún momento ustedes que nos están viendo no entienden algo, pregunten. Es muy importante que pregunten porque si no, luego eso va a saltar después. Y los contratos por internet no los usen. Como dice Francisco, es mejor tener un contrato hecho a la medida con tus necesidades porque solamente así te vas a poder proteger legalmente y vas a tener una certeza de que eso va a respaldarte conforme al tiempo. Hablas mucho también del gobierno corporativo. Entonces, para un empresario que lidera una pyme familiar, ¿en qué momento o tamaño se vuelve necesario empezar a implementar estas estructuras y cómo ayuda a atraer inversión o financiamiento? Pues mira, yo diría que inclusive desde la propia creación de la empresa familiar. O sea, yo creo que sería del aspecto ideal sería que desde el principio, pero vamos a suponer que no sea así, vamos a suponer que quiere crecer y que entran otros socios, por ejemplo, a la empresa. Claro. Creo que ese sería un segundo momento en el que dices, vamos a revisar esta parte de gobierno corporativo. Hoy estamos creciendo o queremos crecer, qué estructura tenemos, qué áreas son las que conforman, ya vamos a crecer con unas filiales, por ejemplo, o vamos a asociarnos con otros, vamos a buscar capital, vamos a buscar financiamiento, pues es muy importante porque obviamente esto incide en que cuando alguien revise si vas al día, si estás con buenos contratos, con una buena estructura, que no tienes problemas, que no has tenido litigios o tienes un porcentaje muy pequeño de litigios, digo, puede ser, yo creo que ninguna empresa se salva de tener algún problema, eso es un mito que hay que tenerlo muy claro, yo creo que ninguna se salva, algún aspecto siempre va a haber, pero si tienes, digamos, la mayoría de las palomitas y está toda esta parte bien en orden, que parte del gobierno corporativo tener inclusive tu propia reglamentación independientemente de lo que se diga en los estatutos, si fuera el caso, pues obviamente eso si hay una parte financiera, va a decir, oye, ¿sabes qué? Es una empresa que me da confianza y pues puedo financiarla, ¿no? Totalmente. Y ahorita también tocaste un tema que va a mi siguiente pregunta ligada a ello, y es sobre los socios. Muchas veces hay varios malentendidos entre socios. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos comerciales o pacto de socios se deberían firmar desde el día uno para proteger la continuidad del negocio? Pues mira, ya hablábamos de una parte de que, bueno, si fuera lo ideal que ya tengas tu acta constitutiva, tu contrato social, como también se le conoce, bueno, ahí va a haber reglas que te determina la propia ley. Sin embargo, pues se pueden ampliar. Tú puedes ampliar una salida de un socio, puedes ampliar también, si hay una cuestión, a lo mejor si es un negocio familiar, cómo se pueden hacer esa cesión de acciones, incrementos de capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte se puede igual manejar como lo platicamos hace rato. Al ser un contrato, también puede ser tan amplio como se requiera, ¿no? Pero siempre y cuando sea con claridad y siempre también con este enfoque preventivo que ya dijimos, ¿no? Muchos piensan, oye, no va a haber necesidad porque pues nos conocemos de hace muchos años, porque somos familiares, porque inclusive porque tenemos un acta constitutiva. Sí, pero cuando revisaste sus estatutos, son de hace 10 años. La realidad ahora es que ya cambió. Oye, es que me estoy dedicando no sé, a otra cosa, sí, pero tu objeto social no te lo permite. ¿Por qué no lo modificamos y aprovechamos para ver tu realidad actual, para modificar y ver no nada más en los estatutos, ver toda tu otra reglamentación, que deberías de tenerla, independientemente de que sea obligada por ley o no, si tienes una normativa interna te va a ayudar mucho.
ese es un punto clave y creo que pasa mucho, o lo he visto, de que ya es una empresa que lleva muchos años, pero no o sea, no actualiza sus contratos, sino que ya saca la acta constitutiva, ya pasaron 10 años, pero siguen, o sea, con la acta constitutiva de hace 10 años y evidentemente en 10 años pasan muchas cosas. Entonces, mi pregunta es, una acta que ya lleva muchísimos años, o sea, sí hay que estarla actualizando, evidentemente. Sí, sí, la verdad es que es lo que te digo, parte también de una buena asesoría o consultoría en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es tu realidad? ¿Cómo fue tu realidad cuando te constituiste? Y si es acorde a tu realidad actual. Si es acorde, no pasa nada, tus estatutos van a ser funcionales, pero si no es acorde por X situación, pues hay que actualizarlos, modificarlos, actualizarlos, inclusive lo que platicábamos hace rato, si es una cuestión de crecimiento por financiamiento o entran nuevos socios o quieren que entren nuevos socios, obviamente va a tener que haber una modificación de estatutos o inclusive si quieres cambiar de una figura, de un tipo de sociedad, no sé, una SA a una SAPI, por ejemplo, pues también tienes que modificar los Claro, estatutos, ¿no? por supuesto. Y eso es un punto clave y muy importante de que siempre hay que estar actualizándonos en cuanto a la materia que corresponda. Es decir, en este caso, como lo que estaba platicando Francisco, sobre las actas constitutivas y el objeto, es muy importante siempre mantenerlo al día porque pues al final es lo que te va a dar una certeza jurídica y te va a dar protección por lo que dure la empresa, o sea, ante los socios, ante cualquier problema que se pueda llegar a presentar, tener todo siempre actualizado va a ser base para que tenga una mejor resolución. Entonces, en la economía digital, hablando ya en temas digitales y que todo está intercomunicado, la propiedad intelectual, vamos a hablar un poquito de la propiedad intelectual y la protección de datos son cruciales. ¿Qué activos intangibles suele olvidar proteger una pyme y que son vitales para el valor de su marca? Pues mira, yo diría que uno de los principales que muchos olvidan, no le dan un valor, es su marca o su patente, porque muchos manufacturan, crean cierta maquinaria que es muy particular y pues no la protegen, ¿no? Yo diría que marcas y patentes es uno de ellos, y más si estamos hablando de propiedad intelectual, o industrial más bien, pues es fundamental, ¿no? Su protección. Pero obviamente está toda la parte de base de datos, software, contratos, inclusive, porque, bueno, puedes tener un contrato en papel, pero también si lo digitalizas hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo, hay que proteger, pues, los datos de tus clientes, tus proveedores, ¿no? Hay leyes muy específicas para protección de datos y pues es además una parte que te obliga la ley, pero que también le da confianza a tus socios, a tus clientes, a tus proveedores, si quieres crecer, obviamente va a ser, sabes que aquí hay seguridad de que mi información y la tuya están protegidas. Y creo que sí pasa mucho esta parte de que luego creo que primero se avientan a crear un producto, a crear una marca para ver si tienen éxito y ya después como que se preocupan por esta parte de justo registrar la marca, o sea, de estas cuestiones que nos estás comentando, porque volvemos al punto, no tanto la cultura financiera como la cultura legal todavía en México estamos trabajando en ello. O sea, todavía hay muchos desafíos que cruzar, o sea, para tener esta mentalidad de prevención sobre todo. Entonces, sí creo que sobre todo las patentes, el registro de marcas y todo eso, lo dejamos hasta el final, ya que alguien más le echó el ojo, o sea, y que ya estaba viendo, o sea, que incluso seguramente has de haber escuchado de algún robo de marca o de algún robo de patente, o sea, sí pasa. Sí, sí pasa, es algo, la verdad es que quisiéramos pensar que no es tan común, pero lo es, y sobre todo hace rato comentabas en empresas familiares. Llega a pasar, Ok. oye, somos familia, estamos en un cierto industria, manejamos un mismo tipo de comercio, y sabes qué, entre nosotros a lo mejor nos damos una licencia y el día de mañana, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera me preocupé por ver si esa licencia está vigente, esa marca, y de repente, oye, pero es que ya estás usando mi marca, sí, pero yo la registré, tú la dejaste de usar, ¿no? Cuando ya estaba posicionada. La verdad es que
Sí, es una cuestión a lo mejor más de marketing pensar que una marca, pues cuando sea muy famosa hay que registrarla. Yo diría, bueno, pues registrarla, no pasa nada. La verdad es que los costos también no son muy altos, incluso el propio INPI te da asesoría, registrarla y si no la llegas a usar, pues no pasa nada. Realmente Claro. ahí queda, pero pues nunca sabes, igual es una marca que va a crecer. Sí, y justo siempre que se abren pymes o marcas, productos, siempre va en vías de que crezca, o sea, siempre quieres prosperar en tu sector, porque todavía seguimos muy perdidos y creemos que hay mucha buena voluntad allá afuera, cuando la verdad muchos andan viendo qué oportunidad pueden aprovechar de algo que ya está hecho. Y ya estamos casi por cerrar esta bonita entrevista. Se me ha ido volando. Yo no sé ustedes, pero yo lo estoy disfrutando mucho y aprendo muchísimo de siempre de mis invitados. Siempre es un regocijo estar aquí con ustedes. Entonces, mirando hacia el futuro Ajá. y considerando el entorno actual de México, ¿cuál es el principal reto legal, evidentemente, que las pymes van a enfrentar en los próximos años y cómo pueden o sea, empezar a prepararse desde hoy? Pues mira, yo creo que el principal reto es que sean adaptables a los cambios. Porque sí, hay mucha regulación nacional y también hay mucha regulación internacional. La verdad es que en este mundo global que ahora vivimos, pues cada vez va a ser más común, no nada más el decir, bueno, pues es una empresa que tiene trato con otras empresas o con sectores del país, pero la verdad es que cada vez se va a ver más, o ya se ve desde hace varios años, que hay empresas que tienen tratos con otras empresas a nivel internacional, ¿no? Entonces, la verdad es que desafortunadamente yo creo que sí vamos muy lentos en muchos aspectos aquí, ¿no? En la parte interna. Entonces, creo que sí es poner mucha atención, ser adaptables a lo que hay aquí internamente, pero también no descuidar la parte de internacional, porque la verdad es que si no, pues nos vamos a quedar rezagados. Y siempre aquí en Mentes que Construyen nos gusta dar consejos y en esta ocasión me gustaría que les dieras un consejo a las pymes o a los empresarios que están en vías de crecimiento, o sea, qué es y que luego se sienten perdidos porque luego tienen tantas cosas que solucionar que no saben ni por dónde comenzar. Entonces, en materia legal, Ajá. ¿qué les sugieres? O sea, para que puedan comenzar a arreglar ahora sí que las entrañas de la empresa. O sea, ¿qué podrías decirles para que digan, ok, paso uno es este, paso dos, o sea, para ya ahora sí que tomar un rumbo, una dirección para que tengan certeza jurídica? Mira, yo creo que lo fundamental es tener un buen diagnóstico de la empresa. Primero, acercarse con un consultor, tener un diagnóstico y tener un plan de acción adecuado a ese diagnóstico. Sí, no se va a poder abarcar todo de un momento porque dependerá de la realidad de cada pyme, pero a lo mejor puede ser un plan gradual, atacar dos o tres aspectos fundamentales, o que estos no los puedes dejar de lado, pueden te pueden incidir en un problema a futuro, o ya lo tienes, pues hay que solucionarlo y después seguir además de ese diagnóstico y plan de acción, después seguir implementar este diagnóstico cada cierto tiempo e irlo adecuando. O sea, que sea algo que el empresario entienda que tiene que hacerlo de manera programada y cotidiana, ¿no? Entender que el consultor legal es un aliado, aunque no sea su papel a veces no es tan brillante como el de una agencia de marketing o el de alguien que te va a posicionar en redes sociales o no sé, ¿no? Sí, sí, Otro sí. tipo de actividades. Créanme que esta parte es sumamente importante. Somos un aliado que realmente, si lo sabes aprovechar, te va a dar muchos beneficios en toda tu empresa. Y por último, quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cómo, ¿Qué le dirías a Francisco de 18 años que le pudiera servir a las personas de allá afuera? O sea, en este sentido de un consejo que le darías a Francisco de 18, 19 años Ujú. para las nuevas generaciones que están como en esta edad y se sienten un poco perdidas. ¿Qué consejo les darías? Mira, yo les diría, es válido equivocarse, pero también es muy válido que cuando ya te equivocaste te enfoques. Si ya encontraste algo
que te gusta, que te apasiona hacer, enfócate, aprende, sé disciplinado y realmente acciona. Creo que eso es lo más importante. Errores todos vamos a cometer, pero también el accionar te va a dar grandes satisfacciones. Así es, muchísimas gracias Francisco, de verdad esta plática fue fenomenal, yo me la pasé increíble y de verdad todos estos consejos que Francisco ya nos dio, tómenlos en cuenta porque la prevención legal de verdad les va a quitar muchísimos dolores de cabeza en un futuro. Además de que siempre lo que habíamos comentado hace un momento, que la triada perfecta es tener a tu abogado, a tu financiero y a un doctor, pues para poder tener todos los rubros cubiertos. Y por último, déjanos tus redes sociales para que te busquen, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahorita la única red que manejo es LinkedIn. Yo ahí te voy a compartir el link. Tú ya lo tienes, pero bueno, y Aquí lo vamos a sí. poner, no se preocupen. Y ahí básicamente ahí me encuentran. Ahí pues con mucho gusto si requieren algo, ahí los puedo asesorar. Pues muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este episodio. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.